Vamos con la historia de Emilio. El día de hoy es jueves. Vencer o morir. La Copa de Mussolini. ¿Qué es eso, Emilio? Fíjate, yo coincido con algunos pues críticos del fútbol, como por ejemplo el crítico de arte Hall Foster, que dice que el fútbol es el escenario donde se resuelven los oscuros manejos del destino, sobre todo en lo que respecta a un destino nacional. Por cuestiones de intereses, de lo que conlleva una selección, o lo que conlleva precisamente un equipo de fútbol y esos niveles en donde se enfrentan a pues a nivel internacional. Y lo mismo decía Jorge Luis Borges, quien nunca convulgó con el fútbol y dice, pues prácticamente que el fútbol despertaba este nacionalismo referido al deporte, pero que no era un deporte, más bien era un enfrentamiento de dos naciones que se jactan de ser potencias en ese sentido y que finalmente parece ser esencialmente desagradable el que uno tenga que ganar y el otro tenga que perder, demostrando esa supremacía y ese poder, y que a él le parecía verdaderamente horrible. Y así como esas hay muchas críticas en torno al fútbol, pero lo que sí es importante es determinar que el fútbol, más allá de un deporte a lo largo de toda su historia, también ha sido una herramienta, como puede ser cualquier deporte, una herramienta para que los jóvenes se inclinen, justo haciendo deporte, a estos valores, a esta disciplina, pero también aguas. Pasajes históricos como lo que sucedió allá en 1930, 1934, 1938, en esta época en la que Benito Mussolini estaba al frente allá en Italia y que vio en el fútbol una forma pues de poder adoctrinar a todo un país en la forma de aprovechar esta justa deportiva para decir, pues de aquí soy, e instrumentar e implementar el fascismo, porque finalmente así lo hace. Cuando Benito dicen que Benito Mussolini no sabía ni, digo, nunca había pateado un balón, no sabía ni jugar, no le entendía ni siquiera al fútbol. Sin embargo, lo que sí vio fue este potencial de decir, pues de aquí soy, para poder a través de esto utilizarlo y llegar justo a la juventud para que pudiera seguir el fascismo. Y no solamente eso, representarlo para la demás población, para la demás sociedad. Así que el fascismo desde sus orígenes exaltaba dentro de estos valores supremos la juventud, que era prácticamente el ejemplo de todo, de la acción, la fuerza y la misma violencia. Y entonces, por consiguiente, pues ahí vio la forma de poder cohesionar cierto tipo de identidades. Y así es como comienza entonces él a interesarse desde el Mundial, lo que era el partido de fútbol en 1930, y que fue en Uruguay, y que él quiso, que Italia lo quiso hacer en su país, sin embargo no lo logra. Pero para 1934, en esta fase fundamental del adoctrinamiento que se estaba dando en este régimen totalitario, era crucial. Así que desde 1930, lo que estaba pasando en Uruguay, Benito Mussolini ya tenía el foco, y entonces va con Giorgio Baccaro, que era el presidente de la Federación Italiana de Fútbol y miembro del Comité Olímpico Italiano de ahí de Italia, y le dice, primero tenemos que traer el Mundial acá, que además Suiza era otra de las sedes que podría haber sido, y la presiona tanto que se hace para atrás y le dice, órale, ya, ahí Sí. quédense con el partido, quédense con el evento. Entonces, cuando va y platica con este hombre, con Giorgio Baccaro, le dice, no sé cómo le va a hacer, pero Italia debe ganar este campeonato. Y le contesta a Giorgio, sí, haremos todo lo posible. No, 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 a ver, espérame, no me estás entendiendo. Es una orden, no es una petición, no es una indicación. Tenemos que ganar el campeonato. Así que, pues obviamente la presión que empieza a tener la selección italiana desde ese momento es muchísima. Para empezar, empiezan con fichando al argentino Luis Monti para que fuera al Juventus de Turín, tras ofrecerle $5,000 mensuales de sueldo, una casa y un coche, una fortuna que el argentino no puede rechazar, y entonces efectivamente se nacionaliza italiano. Y de esto pues parte una cascada de otros jugadores brasileños, también argentinos, que empiezan a naturalizar, a nacionalizarse italianos, con la finalidad precisamente de que la selección de ese país tuviera extranjeros y pudieran jugar.
pero sobre todo empieza a tener una molestia a nivel pues nacional por el hecho de que estaba trayendo extranjeros y que los estaba fichando. Y entonces el propio seleccionador Vittorio Pozzo les dice a los jugadores que estaban inconformes, porque ellos no estaban entrando a esta selección, les dice, si pueden jugar con Italia, pues pueden morir por Italia. O sea, la advertencia era absoluta, ¿eh? O sea, aquí es donde viene el lema de vencer o morir, porque además no es una sugerencia, era una advertencia. Si la selección italiana no ganaba, se daban por muertos. Prácticamente era esta amenaza. Así que, pues empiezan a hacer toda una situación de eventos, de llamados, de pegar carteles en todos lados, ya anunciando que Italia tenía que ganar y que iba a ganar. Y entonces empiezan a promover y hacer esta promoción de la selección italiana. Empiezan a pegar carteles de la marcha en el metro. Ah, no, esa es otra. Empiezan a pegar carteles en todos lados diciendo que tienen que Emilio, apoyar a la selección gobiérnate. italiana. Y prácticamente cuando empiezan los partidos, el palco de Mussolini está acompañado por jerarcas del régimen, pues vestidos de negro, las famosas camisas negras, la milicia del partido fascista, que iba siguiendo con interés cómo iba evolucionando este evento nacional, y que no podían fallar. Lo que para ellos consistía una presión atroz para la selección italiana, para los rivales, pues era prácticamente también un miedo a los contrincantes, porque no había medición. Es decir, para los italianos era, voy a ganar porque voy a ganar. No me importa si te rompo una pierna, no me importa si te fracturo las rodillas. O sea, al final tengo que ganar. O sea, es mi vida contra tu vida. Y eso era prácticamente una campaña campal, una batalla campal en el campo de juego. Cuando llegan a los cuartos de final, se enfrentan a la selección italiana, se enfrenta a España. España era técnicamente superior, llegaba liderada por el mejor portero de la historia hasta ese momento, Ricardo Zamora, el Divino, y por el goleador Langara, que le habían ganado a Brasil. El portero, el Divino, le había parado un penal. Fue el primer penal que pararon en la historia, un portero de esa magnitud. Entonces, España llegaba crecidísima. El hecho era que Italia no podía permitirlo. No les puedo decir cómo fue esta batalla en este campo, al grado de que hasta 7 españoles, entre ellos el portero, resultaron lesionados y ya no pudieron volver a jugar. Porque en ese momento, en ese partido que se le llamó a este partido la Batalla de Florencia, quedaron empatados a 1, tanto España como Italia, y entonces tienen que jugar un partido de vuelta. El problema es que con estos 7 lesionados, fracturados, el portero, el Divino, quedó fracturado de las costillas. No pudo jugar al día siguiente. El arbitraje era de la misma manera, era pítame un penal en contra de Italia y mañana no amaneces. Entonces, el propio árbitro, que dejó mucho que desear, era un suizo, el suizo René Merced. Cuando regresa a su país, prácticamente lo excomulgan, lo expulsan de la federación, no lo dejan arbitrar nunca más en su vida por el mal arbitraje que hace. Hay que recordar también que todavía no se instrumentaba, no se inventaba este asunto de las tarjetas amarillas y las rojas. Entonces no podía más que hacer llamamientos pues no le pegues, ¿no? No lo fractures. Pero al final España pierde en el partido de regreso 1-0, y entonces viene a las semifinales, en donde se enfrentan a Austria, que también el arbitraje deja mucho que desear. Nuevamente gana Italia, y entonces se enfrentan a Checoslovaquia. Aquí el punto es que también, de la misma manera, Checoslovaquia traía mejor técnica, estaba por arriba de Italia, y además era el equipo que de muchas maneras se veía como el que podía quedar campeón. La situación es muy tensa porque cuando termina la primera mitad, terminan los primeros minutos del encuentro, la primera parte, quedan 0-0. Dice la leyenda que cuando Pozzo, este seleccionador, estaba motivando a sus jugadores, entra un enviado de Mussolini a los vestidores y le dice: señor Pozzo, usted es el único responsable del éxito, pero que Dios lo ayude si llega a fracasar.
Bueno, pues la motivación de vamos, No, no, échale, no, vamos, no, de no, vamos a no, echarle bueno. ganitas, se No, convirtió no, en no, de. se convirtió en nos van a matar. Exacto, se convirtió en de, sí, o sea, o juegan y ganan, o es la última vez que nos vemos las caras. En el minuto 70, los checos meten el primer gol y a los 9 minutos del final, Italia logra el empate. Vale al tiempo de prórroga y entonces Italia logra el triunfo y entonces la copa fascista y el logro fascista se había alcanzado. Al final, pues obviamente el más feliz era Benito Mussolini, el dictador que empieza a conquistar el mundo, según él, desde el deporte, como él mismo lo planteó, que nunca conquistó nada, no conquistó otro país, no conquistó otra nación, no conquistó un continente, Híjole. simplemente conquistó un país que se vio sumido en una depresión y que al final termina fusilado, pero con un tono fascista, que además cuando los partidos empezaban, levantaban la Hitler. mano y era el saludo fascista. Híjole, Emilio, qué historia. Sí, no, imagínate jugar pensando en que si perdemos, me Nos matan. matan. No, bueno. Le das un sentido, un sinsentido distinto o un sentido completamente aberrante Al deporte. al deporte. Así es. Gracias, Emilio.